Yo soy Chris Winter, soy escritora, estoy presentando mi primera novela que se llama Elementos Impares. En el pasado he sido editora de revistas como Destino Uber y la revista Dónde Ir. Tengo otro libro publicado que se llama El ABC de las telenovelas, que es una antología ilustrada de las telenovelas de Latinoamérica. Bueno, Elementos Impares es mi primera novela, es un libro que me tomó aproximadamente 5 o 6 años escribir, 7 años publicar, es una publicación independiente. El libro toma la estructura, es un libro autobiográfico donde el personaje principal se llama igual que yo, Chris Winters. Es una especie de repaso de mi historial amoroso y está acomodado en forma de una tabla periódica inspirada en la tabla periódica de los elementos de Dmitri Mendeleev, y por ello cada capítulo corresponde a un elemento. Muchos personajes tienen su propio elemento, algunos siguen la misma como lógica de la tabla, en la que algunos, por ejemplo, deben su nombre a su lugar de origen, como California o Francia. Otros les inventan nombres, creen elementos nuevos. Y bueno, además de hacer este repaso sobre la vida amorosa de esta mujer en sus 20, como 20 tardíos hasta sus 30 en la Ciudad de México, también hay como una propuesta más en cuanto al lenguaje, en el sentido que utilicé las abreviaciones de los elementos químicos para crear, por ejemplo, figuras poéticas o darles otro significado. Entonces, un ejemplo de eso es, por ejemplo, el elemento titanio cuya abreviatura es Ti. Lo utilicé para usar esta palabra que yo utilizaba en mi niñez, que era titi, que era la forma en lo que yo llamo la prehistoria de mi lenguaje, me refería al dolor. Entonces, tipo, me picaba una abeja, yo decía, mamá, tengo titi, me machucaba y decía, mamá, tengo titi. Y ahí empecé a hacer este juego con esa abreviatura, que es el dolor, es como que nos hace vulnerables, y era ahí como un contrapunto con el titanio, que al revés es un elemento como muy fuerte y que relacionamos como con la dureza. Otros elementos, por ejemplo, tomé el elemento ganesón y le agregué una R para convertirlo en organesón y convertirlo en la palabra con la que en elementos impares me refiero al orgasmo. Y así hay como todo un universo creado a través de estas abreviaturas y de estas metáforas que vienen de la tabla periódica. Creo que el libro es un libro como lleno de flujos, incluso en el interior, en la forma que fue diseñado por este estudio Primate, encabezado por Alexis Yaskis e Iván Krasoyevich. Incluso cada elemento tiene un dibujo que está muy relacionado como a los flujos, como a los fluidos, y lo menciono porque justamente una de mis inspiraciones es este poema de Anne Carson, donde habla que Dios tenía abierto como el libro de Dios en la página del placer, y ahí tenían listados algunos líquidos. Hay más, pero los que recuerdo algunos son como lágrimas, semen, sudor. Y creo que eso es un poco la tinta de Elementos Impares, que es un libro que su primera concepción era mi necesidad de vomitar después de una relación muy conflictiva que no entendía. Entonces empecé así como una especie de catarsis. Más adelante tuve la oportunidad de irme a una residencia para escritores en Francia, y estando ahí me llegó como, para mí la escritura es muy musical justamente, y ahí me llegó la idea de hacer este capítulo de Titanio, y ahí empecé a averiguar sobre la tabla. Empecé a encontrar paralelos con mi vida. Por ejemplo, en esta relación que menciono, uno de los problemas era como la infertilidad de deseo, y a mí me parecía muy curioso que se desarrollaba en un departamento número 69, ¿no? Entonces me parecía muy irónico, y al investigar de la tabla resulta que Dmitri Mendeleev la hizo en un año 1869. Entonces me empecé a sentir guiada como por más allá, y empecé a escribir. Justo algo que me gustó de los elementos es la musicalidad, ¿no? Como eso que decía de algunos, sus abreviaciones, como las figuras poéticas que yo podía crear, como por ejemplo el azufre en la novela se convierte en este presagio de que algo va a estar mal, y entonces como la S del azufre que huele a huevos podridos, y es como cuando algo está un poco raro. Y en cuanto a inspiraciones más claras, que mencionabas la música, por ejemplo, Satie, este compositor impresionista, está como muy presente, al igual que cosas más como ya de mi biografía actual, como, no sé, alguna banda como Tame Impala, Arctic Monkeys, como música más actual, un John Coltrane, incluso música de Rusia, como Alexander Borodin. Su nocturno número 2 fue como, junto con Debussy, el soundtrack que yo ponía para escribir, que de hecho si ahorita me lo ponen yo creo que ya soy como perro de Pavlov, que siento que tengo que irme a escribir. Y esos son como algunas de las influencias musicales. En mi caso no me atrevería a hablar de un panorama como tal, puedo hablar como desde mi individualidad, que
pues justamente escribí este libro sin apoyo, sin becas, no soy de Jóvenes Creadores, no soy del Sistema Nacional de Creadores, no, lo hice yo sola en mi tiempo libre, en lo que sea que eso existe, teniendo trabajos en una industria editorial que incluso en las revistas está completamente en crisis y donde ya no hay mucho espacio para los artículos de largo aliento, sino simplemente fichas y numeralias y como esta especie de buscador, digo, obviamente con sus hermosas excepciones. Y bueno, yo lo que creo es que hay que ponerse a escribir y ponerse a leer, y si tienes que ir a una biblioteca o si tienes que hacerlo como yo en tu tiempo libre, pues hacerlo. Y yo tuve la fortuna de conseguir financiamiento de forma independiente y poder sacarlo de la forma que yo quería, con páginas a color, con un artista que hiciera la portada y demás, pero creo que si no, bueno, ni modo, hacerlo guerrilla y hacer que la literatura viva de la forma que tenga que